Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, a Macabro. Y bueno, hoy es el segundo día que tenemos el festival y nos orgullece ser sede de este gran, importante evento. El día de hoy arrancamos con terror para niños en la mañana, con los cuentos de Ofelia y Paranormal. Y bueno, el día de hoy a las 4 tenemos Nahuales, y en realidad estamos muy contentos porque se encuentra con nosotros el director de la película, para el cual pido un fuerte aplauso a César García. Pues muchas gracias por estar aquí en este recinto enorme y maravilloso. Y pues bueno, vamos a ver la más reciente producción del Colectivo Movimiento, que es la productora de la que yo formo parte. Este es nuestro quinto largometraje. Habíamos realizado anteriormente otros 4 largometrajes documentales, varios cortos de ficción, y lo que van a ver hoy es un largo que reúne estos dos géneros del cine. Es una historia de ficción construida a partir de testimonios reales. Y pues bueno, al final espero poder escuchar sus comentarios y muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias. Como lo dijo ya César, va a estar con nosotros al final de la película para poder charlar con él un rato y también que él sepa las impresiones que tiene sobre la película. Realmente ha recibido muy buenos comentarios en todos los lugares donde se ha presentado. Me da mucho gusto el día de hoy tenerlo aquí. Y bueno, sin más, disfruten Nahuales. Ya me habían platicado que era una persona de acá del pueblo. Se llegaba a transformarse en animales. Esta es una magia que se trabaja con el diablo. Es magia negra. Por acá cerca hay un muchacho que leyó un libro malo. Cuando veo, mira, el caballote negro el caballo, pero los ojos del caballo rojos. Pues eran personas, pero se transformaban en esas cosas. Era una mujer alta vestida de negro, de todo vestida de negro. No, nunca le veíamos la cara.
fuera. Ahora sí ya está muy prendido. Bueno, pues antes que nada les pido un fuerte aplauso para César García y su producción Nahuales. Me presento, yo no estuve hace rato, soy Abigail Bonilla, soy la responsable de la comunicación, difusión y alguna parte de la programación de acá del Centro Carranza. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues César, dinos algo respecto a tu peli, o quieres que la banda empiece con preguntas. A mí me gustaría más bien escuchar si tienen alguna duda o algún comentario, y ya sobre eso pues igual les voy platicando. Ariel, nos van a obligar a regalarles palomitas si hacen preguntas. Sí, bueno, toda la película la realizamos en Morelos. De hecho, pues el proyecto inició porque a mí me gustan mucho las historias de espantos. Como les había comentado antes, habíamos hecho otros 4 documentales y yo quería visitar algunos estados de la República, leyendas de lugares donde espantaban y así. Empecé a investigar en Morelos, yo soy de Morelos, de Temisco, Morelos. Y ahí encontré la mayoría de las historias que vimos, ¿no? Todo se narra, todos los testimonios son de gente de Morelos, y las escenas de la sierra son en la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, que está en Tepalcingo, Morelos, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar maravilloso que tiene una fauna y una vegetación incomparable, y lo tenemos aquí en Tepalcingo. Entonces son lugares pues muy bonitos, también por eso tratamos como de rescatar esa imagen dentro de la película, y fue un poco más bien el proceso que fuimos viendo. Me interesaba sobre todo las historias que se contaban en las comunidades, por eso también son testimonios de ancianos, ¿no?, que viven en ellas. No me interesaban tanto las leyendas que puede contarme un contemporáneo, ¿no?, un amigo o alguien de la ciudad. Me interesaba encontrar un tanto el origen o cómo hace años se habían vivido estas historias. Entonces todas las locaciones son en la reserva de la biosfera en Sierra de Huautla. ¿Alguien más? ¿Otra? Si no les gustó también se vale. Sí. Y pues bueno, sí. A mí me gustaría que les platicaras, digo, yo no llegué al inicio, pero que les platicaras de tus otras producciones. ¿En dónde las pueden checar? Si tienes alguna red social, si las tienes colgadas en la red y todo eso, platicarles. Sí, al inicio les comentaba que yo soy parte del colectivo. Nosotros tenemos ya 11 años haciendo cine en Cuernavaca, Morelos, en Morelos. Y los documentales, bueno, tenemos una página que es www.colectivomovimiento.com. Ahí pueden encontrar los cortometrajes y los trailers de los largos. Los documentales que habíamos hecho anteriormente, pues todos son sobre temáticas sociales. El primer documental que hicimos es sobre lucha libre independiente. El segundo documental es sobre alcoholismo y marginación social. Después hicimos un documental con comunidades indígenas del EZLN. Y después hicimos un documental sobre payasos callejeros, Trampa Vagabundo. Y pues esta es nuestra quinta producción, con los actores que trabajaron en esta película. Ya habíamos hecho varios cortos de ficción. Y pues bueno, también como fanático del cine de terror, muchas veces yo me he sentido muy decepcionado de las películas que también veo. La idea de que esto sea un híbrido entre documental y ficción era que a la hora de ver la ficción el espectador no pensara que yo me estaba inventando, ni que quería yo como impresionar a partir de escribir una historia descabellada. Por eso está construido a partir de los testimonios reales de las personas. Nosotros en la ciudad quizás vemos muy lejano lo que ellos nos cuentan. Para mí lo bonito de esta investigación fue estar en lugares donde ellos lo aseguran y lo viven a diario. Al señor, a cualquiera de ellos, nadie les platicó, ellos aseguran haber visto al Nahual. La historia, por ejemplo, del Choco, el niño que vimos en la hacienda de Coahuixtla, es uno de los fantasmas más antiguos de Morelos, ¿no? Actualmente el Choco tendrá unos 200 años. Cuando la leyenda nace, el Choco era un bebé, como lo vimos en la historia, y actualmente es un fantasma de 10 años que camina por las calles de Coahuixtla.
Ustedes van al pueblo y cualquier persona les puede platicar una anécdota con el Choclo. Entonces son fantasmas que están vivos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país, y a mí me parece bien bonito que la gente todavía lo crea. Yo quisiera creer como ellos, o sea, yo quisiera creer en el fantasma y poder verlo y encontrármelo, ¿no? Y creo que esa es desafortunadamente es algo que nosotros, quizás tan contaminados por los lugares donde vivimos, no vamos a tener, ¿no? Y también esa fue parte bien valiosa de hacer la filmación en la sierra, ¿no? Yo me maravillaba solo de ver luciérnagas, pero son cosas que ya no se ven aquí en la ciudad. Entonces, la película, más allá de eso, también busca el rescate de la tradición oral de nuestros pueblos, y al final, pues yo siempre los invito a que platiquemos con nuestros ancianos y a que sigamos compartiendo con los que vienen adelante todo lo que ya vivimos atrás. Y pues, no sé si alguien más tiene algún comentario, y si no... Como estamos hablando de un documental, hay un periodo de trabajo de campo que tiene que ver con las entrevistas. ¿Qué periodo, qué años abarca, o no sé, la fecha en que abarcaron tus entrevistas, la recogida de testimonios? Sí, realmente nosotros, bueno, yo desde hace mucho tiempo platico con mis abuelitos, por ejemplo, y ya había conocido muchas de estas historias de antaño. Por lo regular hacemos como 1 año y medio, 2 años de investigación. Antes de este documental yo estuve trabajando 2 años haciendo televisión para la Universidad del Estado de Morelos y hacía documental científico. Entonces me fui con muchos investigadores a la Sierra de Huautla a grabar a los bichitos y así. Así fue más o menos mi scouting. Cuando iba yo a la sierra empecé a darme cuenta un poco de los lugares que podía utilizar y empecé a escuchar estas historias, ¿no? En diferentes contextos. Entonces así también se fue construyendo el guión. Fue un poco a partir de las historias que ellos me contaban, yo veía cómo podía encajar. Y por ejemplo los personajes de la historia son personajes escritos también para los actores que yo ya tenía, ¿no? El de Sánchez Parra fue escrito para él, el personaje de Beatriz también lo escribimos para ella, que por cierto Beatriz está aquí presente, también un fuerte aplauso para ella, por favor. ¿Sí? Sí, quiere por favor aquí con nosotros también para que la conozcan. Adelante, por favor. Y otro aplauso para que se anime. Sí, así fue un poco más o menos la dinámica del documental, ¿no? Fue un poco... Y de hecho, hay muchas entrevistas que ya no... hay bastante material que no entró en la película, ¿no? Hay varias leyendas que de hecho se repiten, muchas leyendas en distintas comunidades, y va cambiando el contexto de la leyenda según donde la cuentes. De hecho, muchas de las leyendas que son como de la comunidad se repiten en la ciudad también, ¿no? Entonces fue más o menos así el proceso. Pues no sé si alguien más, otro. Bienvenida acá al Centro Cultural Carranza, y pues ¿por qué no nos platicas en breve tu experiencia en este trabajo de Nahuales? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, para mí el personaje fue muy rico porque fue como meterme un poco en ser un animal, en el sentido de no poder hablar, ¿no? Entonces, como solo te puedes manifestar de otra manera, ¿no? Para mí ella es como... Bueno, Beatriz de la película, como alguien como un animal que va a conseguir lo que quiere sin importarle cómo y sin pensar en que está bien o está mal, ¿no? Este personaje de Sánchez Parra, que es como el llanero que llega, es como un elemento que ella necesitaba para reordenar las cosas, ¿no? Y ella solamente como a través de su mirada y de sus movimientos y de hacer cosas muy sutiles, como reordena todo. Bueno, para mí fue también muy reveladora la película en el sentido de verlo desde adentro y desde fuera, ¿no? Como verlo desde tal vez ser algo que da miedo, ¿no? Como un ser que visto desde fuera puede dar miedo, y de pronto escuchar los testimonios y pensar cómo esto que da miedo en realidad genera algo peor afuera, ¿no? Y para mí el después ver la película fue como pensar que lo más macabro de todo esto es lo que el miedo genera
en un grupo de personas que piensan que algo está bien porque les da miedo, ¿no? Entonces pueden atacar a eso, ¿no? Yo me imagino como, ya viéndolo del otro lado, ellos a quien pensaban que era el nahual le aventaban pues caca de caballo y piedras y cosas, y yo pensaba más bien qué miedo ir a ese pueblo, ¿no? Igual, bueno, no sé si esa persona era mala o no, o a la chica pues que piensan que es mala, entonces le hacen cosas porque es mala, ¿no? Porque le tienen miedo. Entonces para mí esta película es como, tiene esas dos partes, ¿no? En la que te deja sugestionarte por lo que la gente te dice, entonces solo ves una imagen y puede significar muchas cosas, ¿no? Y ya luego cuando escuchas el otro lado, como te da como la oportunidad de verlo desde distintos planos, creo. Bien. ¿Alguien más? O no sé, así. ¿Yo? Ok, sí. Realmente a mí me gusta mucho esa parte. Yo lo que quería era como les decía, la misma leyenda se repite de diferentes formas según el lugar donde la cuentes, porque tiene que ver con el contexto en el que cada uno de nosotros vivimos. Yo quería como dar elementos en la historia y que cada espectador fuera construyendo su propia versión, ¿no? Basta ver al caballo o a la transformación según tus propios criterios, ¿no? Y el bagaje también de lo que tengamos y lo que hayamos visto antes. A mí me gustan mucho las películas que como espectador me permiten construir la otra historia, y era un poco lo que yo buscaba. Sí, construir como quizás una historia lineal, un personaje que se extravía, ¿no? Que encuentra una familia desconocida para él, un mundo fantástico, es como muy onírica esa parte. Y al final descubrir como su propia naturaleza, ¿no? Como si realmente nunca hubiera sido parte de la caravana humana de la que él decía pertenecer. Y me pasaba mucho las formas en las que a veces yo mismo voy por los caminos, ¿no? En la carretera, vas en el bosque y ves a un caballo en medio de los árboles. Y me encanta pensar que podría ser algo así, ¿no? Que me encuentro un animal cruzando la carretera y entonces como imaginarme otro contexto, ¿no? Esa parte me gusta mucho, o sea, porque como les decía hace un momento, yo quisiera creer, ¿no? Como mucha gente de nuestras comunidades lo hace, entonces esta es mi manera también de construir mi historia de fantasmas, ¿no? Mi fantasía. Y pues es eso, es un poco poner ahí en la mesa los elementos de las historias y que ustedes puedan como construir su propio final, su propia versión, sus propios argumentos de lo que pasó ahí. En la película que era la viejita, ya no entendí el final. Sí, realmente nosotros hacíamos referencia de cada personaje a uno de los animales que íbamos viendo. A mí ella me recordaba mucho al anfibio, al animal reptil que había ahí, ¿no? Que era como totalmente pasivo, como que no hacía mucho, ¿no? Pero ese personaje enigmático que desova, ¿no? Esa parte como que relaciona a los personajes, era un poco en lo que yo me basaba también para poder tener un acercamiento. Dentro de la cultura prehispánica, el nahual es un sacerdote, un ser de luz que sana a las personas a través de los 4 elementos. Según la creencia, nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida podemos acercarnos o no a nuestro nahual, y eso no quiere decir que nosotros nos transformemos en animales, pero a lo largo de nuestra vida podemos reconocer o no las características de un animal en nosotros, y según nuestra cosmogonía prehispánica tiene que ver con el día en el que nacemos, con el animal que nos rige a la hora de nacer, con toda esa parte, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos un nahual, ¿no? Aunque no sepamos cuál es el animal que nos corresponde. Quizás si te detienes a ver un poco en tus características propias, lo puedas como definir, ¿no? Pero esa es otra parte bien bonita que también me gustó de esta investigación. Toda esa parte prehispánica no está aquí, porque a mí me lo volvía muy amable, dejaba de darme miedo. Como lo veían nuestros antiguos, no era de esa forma.
¿no? Esto se transforma cuando llegan los españoles, ahí se vuelve una historia de terror, ¿no? Entonces los animales yo los vi de esa otra forma, ¿no? Más bien tratando de que el ser humano se pareciera un poco a esas características y al revés. Pues yo quisiera felicitarte porque esta labor es algo muy difícil, me he imaginado. Y te quería preguntar cuál fue tu mayor reto al hacer esta producción. ¿Cuál fue el mayor reto? Yo creo que la producción en sí, ¿no? Estuvimos varias semanas en el rodaje en la sierra y fue bien bonita esa experiencia. Fue muy bonita la experiencia, pero también es muy difícil los procesos, ¿no? Yo creo que la realización, ni modo, la cosa material, los presupuestos, toda esa parte, eso es lo más complicado. En la investigación y a la hora de trabajar con el equipo lo disfruto mucho, ¿no? Y tratamos siempre de que el rodaje sea una cosa benévola para todos. Pero conseguir hacerlo, llegar a ese mes de producción, eso es quizás lo más difícil. Y también lo más difícil es lo que pasa después con la película. Creo que eso sería lo más complicado. Una vez que terminas la película, ¿qué pasa con ella? Afortunadamente tenemos estos espacios, los festivales de cine son como la mejor plataforma, sobre todo estos que son especializados en el género, ¿no? Donde sí llega gente que busca también estas producciones. Entonces, quizás para mí, dentro de la industria, si es que existe una industria cinematográfica en México, lo más difícil sería cerrar ese círculo, que la película llegue al público y que cumpla esa otra parte. Sí, eso sería lo más complicado. Como de una anécdota de miedo. Ahora voy a solo una. Durante el rodaje de esta película tuvimos la pauta para hacer otro cortometraje. Durante que estuvimos, de hecho tenía mucho que ver con el rodaje. Cuando estábamos grabando en Huautla, que es un pueblo aquí, había otro pueblo que estaba cruzando la barranca en el otro monte, en el otro cerrito. Mientras estuvimos ahí se perdió una niña de este lado del cerro. La gente de este pueblo cruzó la barranca y fue a Huautla y le dijo a la gente de ahí que si por la noche llegaba una niña extraviada, la tomaran y avisaran al otro pueblo para que los papás fueran a recogerla. La niña se había caminado al bosque y se perdió. En la madrugada de esa noche, un señor llega a Huautla muy espantado y contó que venía en la carretera y a la mitad del camino se le apareció una niña. Él se detuvo en su camioneta, le echó la luz, la niña se acercó y cuando él la vio muy cerca salió corriendo. Y la dejó ahí, en medio de la nada, porque pensó que era un fantasma. Cuando llegó a Huautla, regrésate por la niña, ¿no? Que era la niña que estaban buscando en el otro pueblo. Al otro día ya se decía que en esa curva se aparecía una niña. O sea, ya había una leyenda. Y era lo que nosotros estábamos buscando. O sea, de cómo se originan estos mitos, cómo nacen las historias. ¿No? Eso no es quizás una historia sobrenatural. Afortunadamente a la niña no le pasó nada. Pero a mí me gusta ver cómo algo así detona toda una cuestión que lo que decía ella, ¿no? A veces da más miedo lo que genera hacia afuera que la leyenda misma, ¿no? Entonces, a mí, yo no había, por ejemplo, encontrado una historia tan de miedo de La Llorona como lo que oímos aquí, ¿no? Entonces, ese es el verdadero miedo que a mí me gusta. Sí. Es que, por ejemplo, cuando entrevistan al señor y dice de La Llorona, dice que la desnudaron, ¿no? Pero ahí yo no entendí, entonces era una persona, entonces no era una aparición, ¿no? Ahí está el punto, exacto. Así es. Pues, muchas gracias a todos. Pues otro aplauso para César García y Beatriz Dávila. Muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, pues a todos ustedes les recordamos que tenemos Macabro hasta el 1 de septiembre, durante toda esta semana. Y pueden consultar la programación en nuestro Facebook, que es Centro Cultural Carranza, en Twitter, @Centro Carranza, ya tenemos Google Plus también para quien la usa, y está la programación. En su primer check-in de Foursquare les regalamos unas palomitas, entonces háganlo. Quien no lo haya ya hecho, vaya por sus palomitas gratis. Las siguientes funciones que tenemos hoy son Ojos sin Rostro a las 6,
Y buenas tardes, dijo la señorita Pájaro. ¿Son buenas tardes o buenas noches? Buenas noches, dijo la señorita Pájaro. Entonces los esperamos acá. Toda la semana tendremos payo. El maratón va a ser de viernes para sábado. Tenemos varios programas de cortometrajes nacionales e internacionales y justo la competencia y la premiación. Si mal no me informaron, así es como será la programación acá en el Centro Cultural Carranza. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en esta función. Sí, César va a hacer una última mención y ya, muchas gracias. Pues nada más invitarlos también, nos quedan 2 funciones en Macabro, el miércoles 28 me parece, el miércoles estaremos en el Cine Lido a las 6 de la tarde, también ahí nos van a poder estar acompañando los demás actores, y el viernes 30 a las 5 de la tarde me parece en el Cinematógrafo del Chopo. Si les gustó, recomiéndonos y pues nos visitan también, muchas gracias en www.colectivomovimiento.com. Muchas gracias a todos.